En este vídeo vamos a ver cómo podemos obtener una información más detallada de una determinada dirección IP o dominio. Es decir, anteriormente habíamos visto cómo podemos utilizar el protocolo WHOIS para obtener información de, bueno, la información de registro que hayan definido los registradores, ya sea de un dominio o de una dirección IP o rango. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos analizar en más detalle una dirección IP. Y para ello vamos a utilizar Roptex. ¿Vale? Roptex es una aplicación web que nos permite de forma muy gráfica y de forma muy simple obtener una gran cantidad de información tanto de un dominio como de una dirección IP o rango. ¿Vale? Vamos a hacer la misma prueba de antes para que verifiquéis pues, la información que nos proporciona. Si nosotros ponemos udemy.com, ¿vale? En Roptex, vais a ver que nos va a sacar información muy detallada, ¿vale? Sobre este dominio. Tendríamos que pinchar aquí, hostname udemy.com, ¿vale? Porque es el análisis del hostname udemy.com. Y vais a ver que no nos va a mostrar la misma información que el WHOIS, sino que nos va a mostrar información mucho más detallada, ¿vale? Bueno, esto le cambiaron hace relativamente poco la interfaz gráfica y ahora, pues bueno, tarda un poco más. Se muestra más bonito, pero bueno, tarda un poco más. Vale. Bien, por un lado, aquí en DNS Records, ¿vale? Lo que va a hacer es un análisis DNS. ¿Qué significa? Que cogiendo información no solo de WHOIS, sino de WHOIS, de DNS, de otros servicios, bueno, podemos decir de forma global, ¿vale? Nos va a hacer todo el análisis de los registros DNS. Entonces nos va a indicar cuáles son los servidores de nombre, cuáles son los servidores de correo, cuáles son las principales direcciones IP asociadas, etcétera, ¿vale? El problema es que cuando nos lo muestra así es un poco lío. ¿Vale? Vamos a ver que, bueno, aquí tenéis toda la información, al final nos está haciendo alusión con cada una de las direcciones IP, por lo tanto, verlo así es un poco lioso, desde luego no ayuda mucho, pero lo que sí podemos hacer es ver el gráfico, ¿vale? Encima va creciendo, o sea que lo que nos faltaba. Bien, vamos a ver el, el gráfico, bueno, que yo creo, si no me equivoco, nos lo pinta cuando termine. Así que bueno, básicamente toda esta información que veis aquí, que está recopilando, ¿vale? Habría que analizarla poco a poco, pero para hacerlo más visual, vais a ver que todo esto nos lo va a pintar en un gráfico y nos va a especificar muy bien desde la dirección IP en la que estamos, pues bueno, digamos toda esta relación de la que estamos hablando. Ahora vamos a bajar abajo. Como veis, ha sacado una gran cantidad de información, ¿vale? Y bueno, toda está relacionada directamente con el dominio de Udemy, ¿vale? Bien, bueno, aquí tenemos más información. Básicamente nos dice, digamos que este es un análisis, ¿vale? De todo lo anterior. Que no está mal, pero aún así vamos a ver que luego la sección o la parte gráfica pues está mejor. Bien, nos dice que Udemy tiene 2 servidores de nombre y 5 servidores de correo, ¿vale? Dice que los servidores de nombre son ana.nscloudflare, ¿vale? Y pt.nscloudflare, que esto ya lo habíamos visto. Y que los servidores de nombre son estos que vemos aquí, que son de Google, ¿vale? Y luego nos muestra cuáles son las direcciones IP que serían estas dos en IPv4 y en estas dos en IPv6. Bien, vamos a ver ahora otra cosa que es muy curiosa y es, digamos, la compartición. Es decir, ya sabemos las direcciones IP, sabemos los servidores de nombre, pero aquí, por ejemplo, sharing name servers, ¿vale? Son los servidores de nombre que comparten, que serían estos dos, ¿vale? Esto es bastante curioso. Y luego, esto se refiere que estas aplicaciones, ¿vale? Y estas, aunque de forma parcial, comparten servidor de nombre. ¿Vale? Esto nos va a ser, por ejemplo, posible de cara a, bueno, a analizar qué otras aplicaciones hacen consultas sobre los mismos name server, aunque efectos prácticos de auditoría no nos va a aportar demasiado. ¿Vale? Lo que sí que nos va a aportar, por ejemplo, son los servidores de correo, ¿vale? Y sharing mail servers. Esto significa qué dominios eh, tienen los mismos servidores de correo que en este caso Udemy, ¿vale? Esto vamos a ver que, por ejemplo, con esto vamos a poder ver en el siguiente vídeo cómo podemos evadir el filtro de Mailinator. No sé si os acordáis que os dije que el servicio Mailinator, digamos que ya es muy conocido, por lo tanto hay muchas aplicaciones que filtran el nombre Mailinator. ¿Qué ocurre? Que podríamos poner otros nombres que comparten el mismo servidor de correo, ¿vale? Para evadir este filtro. Vale, lo veremos en el siguiente vídeo. Vale, vamos a bajar un poquito, a ver si vemos el gráfico. Bien, aquí tenemos el gráfico. Esto realmente es bastante más claro, ¿vale? De hecho, podríamos hacerlo en grande
y lo vemos todavía un poquito mejor. Bien, tenemos nuestro dominio, que sería en este caso udemy.com, y aquí si os fijáis está muy pequeñito, pero se puede hacer más grande. Esto MX significa servidor de correo, por lo tanto son las azules. Vemos que tiene este servidor de correo, este y este. Por otro lado, nos dice cuáles son los NS, es decir, cuáles son los servidores de nombre, que sería ANA Cloudflare, PT Cloudflare, y luego por otro lado nos dice las AS, ¿vale? La A significa cuáles son las direcciones IP. Nos dice que esta es una de las direcciones IP y esta es otra de las direcciones IP. Y que ambas direcciones IP se encuentran dentro de este rango. Por lo tanto, este rango podría ser interesante. En este caso no, porque pertenece a Cloudflare, ¿vale? Pero bueno, podría ser interesante en otros casos. Luego veremos el de la autónoma por seguir con el ejemplo. Y luego nos dice aquí también, con estos otros, las direcciones IPv6 y el rango IPv6 al que pertenecen. Y luego estos de aquí, pues sería la dirección IPv6 de ana.ns Cloudflare y la dirección IPv4 y lo mismo con pt.ns, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo pequeñito y vamos a continuar. Bueno, aquí nos muestra un poco el mismo análisis que anterior, ¿vale? Y aquí, pues bueno, un poco también la información detallada, pero sin analizar, ¿vale? Es decir, lo mismo que teníamos arriba de qué comparte y qué no comparte, pero sin analizar. Como veis, nos proporciona una enorme cantidad de información, ¿vale? Aquí también nos proporciona el histórico. Como veis aquí, las A son IPv4, las 4As son IPv6, los MX son de correo y los NS de nombres, o sea, DNS, ¿vale? Esto sería muy interesante, esta parte, ¿vale? Así que nada, bueno, esta es la información principal y luego también nos muestra la información de Whois por si queremos ampliar la información. Vamos a hacer la prueba ahora, en vez de con con udemy.com, vamos a hacerlo con one.es, que nos salía bastante más información, sobre todo que era una información que estaba más centrada en la organización, porque como vemos, udemy.com hace alusión a Cloudflare, hace mucho alusión a Cloudflare, que es el proveedor ISP. Entonces realmente no estamos consultando su infraestructura directamente, sino la del proveedor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando se están realizando pruebas, realmente la gracia de las pruebas es poder realizarlas contra la infraestructura de Udemy. Y la información, bueno, la infraestructura del activo, en este caso estamos analizando Udemy. Y la infraestructura que habíamos aconsejado hasta el momento pertenecía al proveedor y no directamente a Udemy, ¿vale? Entonces es muy importante hacer este análisis. Si analizamos, por ejemplo, la UAM, ¿vale? Vamos a irnos más abajo para saltarnos toda esta parte. Bueno, aquí nos dice un poco lo mismo. ¿Cuáles son los servidores de nombre? Pues Chico, SAN, NS y NS2, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto. El servidor de correo smtp1.es, la dirección IP del dominio. Y luego, bueno, el análisis este de qué otras, digamos, dominios y direcciones IP están relacionados. Cuáles comparten el mismo servidor de correo, pues alumni.one.es y estudiante. Y luego aquí tendríamos el gráfico, que no tengo muy claro por qué. En este caso no ha salido. Ahora lo volvemos a cargar, si no. Porque al final una de las cosas más importantes es el gráfico. ¿Vale? Porque el gráfico nos permite de un vistazo hacernos una idea realmente bueno, del activo que estamos comprobando. Bien, en este caso hemos visto que con esto vamos a tener una gran cantidad de información que sigue siendo general, pero ya empezamos a tener una idea de qué sistemas son los servidores de nombre, qué sistemas son los servidores de correo, qué otros dominios están directamente relacionados y empezamos también a sacar algunos subdominios, así como la infraestructura de red, que al final es uno de los puntos más importantes en esta primera parte de obtención de información, ¿vale? Digamos que es uno de nuestros objetivos principales. Esto está volviendo un poco loco. Bien, otro aspecto importante es que igual que en Whois hemos hecho el análisis tanto del dominio como de la dirección IP o el rango, aquí pasaría lo mismo, ¿vale? Esto ha vuelto a buscar udemy.com, no sé por qué. Bien. Si no, ahora buscamos rápidamente la dirección IP. Vale, esto nos sacaría toda la información. Y aquí tenemos el gráfico que os comentaba que se está generando, ¿vale? Con la información que va extrayendo. Bueno, esto veis que se va moviendo así, lo han pintado tipo chulo, pero como veis este va a crecer un poco más. Esto es como una mutación así un poco rara. Vamos a dejarlo porque esto va a tardar un poquito más y mientras vamos viendo. Bueno, toda la información adicional realmente ya la habríamos visto. Las cosas importantes a extraer aquí, como os comento, primero lo más importante es hacer esto sobre el dominio, ¿vale? Para analizar el dominio y hacerlo sobre la dirección IP. Porque os va a proporcionar mucha información, aunque a muchas cosas serán iguales. Por ejemplo, los servidores de nombre es posible que sean los mismos y los servidores de correo también. Pero bueno,
es información bastante interesante. Entonces, todo esto nos va a servir sobre todo conocer cuáles son las direcciones IP y rangos, cuáles son los servidores de nombre, cuáles son los servidores de correo, cuál es la relación que hay entre unos y otros y sobre todo, y algo que es muy importante, identificar si toda la información que hemos extraído pertenece a la organización o pertenece al proveedor, ¿vale? Vamos a hacer grande esto, que parece que ya ha terminado. Bien. En este caso, como veis, bueno, esto es un poco lioso, pero tenemos UAM. Y UAM tiene varios servidores de nombre, que son Redis, Chico Redis, y luego tiene SMTP UAM.es, NS1.es. Bueno, aquí el otro server es este, ns1.es. Si os fijáis, realmente podemos diferenciar que de aquí para acá, es decir, todo esto es infraestructura de la UAM, ¿vale? Este rango pertenece a la UAM, como ya habíamos visto anteriormente. Y si os fijáis, este servidor de nombres tiene una dirección IP dentro de este rango. Dirección IP que pertenece al dominio, ¿vale? Pues tenía aquí una A. Esta es la dirección IP de one.es, pertenece también al mismo rango. ns2one.es pertenece también al mismo rango. Y smtp1.es pertenece también al mismo rango. Por lo tanto, toda esta infraestructura es infraestructura de la UAM directamente. Pero en cambio, toda esta no es infraestructura de la UAM, ¿vale? Y lo podéis ver porque si analizáis Sun Redis, la dirección que tiene es esta y Chico Redis la dirección que tiene es esta. Y ambas redireccionan a otro pool de rangos totalmente distinto que si lo analizáis vais a ver que pertenece a Redis y no a la UAM. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Lo que habría que hacer aquí es analizar esta infraestructura, ¿vale? La infraestructura de la UAM, no de Redis. Es muy importante porque muchas veces las organizaciones se apoyan en infraestructura y, digamos, en infraestructura del proveedor, pero esa infraestructura suele quedar fuera siempre de las pruebas. Las pruebas se suelen centrar en UAM, porque realmente nosotros vamos a querer identificar la infraestructura de la UAM, porque queremos materializar una intrusión en la UAM, no en el proveedor, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante. Vamos a ver ahora de forma muy rápida cómo podríamos poner la dirección IP. Por ejemplo, esta es la dirección IP, aunque vais a ver que el análisis realmente es muy, muy, muy similar, ¿vale? Sobre todo porque estamos consultando la misma información. Bien, vamos aquí. Os recomiendo que Roptex trabajéis un poco con él, hagáis pruebas, diferentes dominios. Al final, esto no es ilegal, esto es algo que está consultando información pública, no estáis haciendo nada malo. Por lo tanto, digamos, probar Roptex y habituaros a utilizarlo porque nos puede proporcionar mucha información muy interesante, ¿vale? Bien. Bueno, en este caso vais a ver que esta dirección IP tiene dos dominios asociados por ahora, que sería www.one.es y por otro lado tiene one.es, ¿vale? Y esta dirección IP se encuentra dentro de este rango. Bien, parece que en este caso han debido reducirlo. Anteriormente sí que hacía la correlación de estos dominios. Como no ha hecho la correlación con los dominios, no ha sacado cuáles son los name server y los servidores de correo one.es, ¿vale? Solo ha sacado esto. Y sí nos ha dicho, por ejemplo, el rango en el que se encuentra y el sistema autónomo, ¿vale? Entonces podríamos poner AS766 o directamente el rango de red, que también podríamos buscar por él, que sería poner esto 0.0/16, ¿vale? Y esto, pues bueno, nos va a proporcionar información únicamente de la ruta. O sea, realmente lo que podríais realizar sería primero el dominio, luego la dirección IP y luego el rango. Pero realmente el rango os va a aportar mucha menos información en este caso, ¿vale? Vamos a ver otros servicios que nos van a aportar mucha más información acerca de ello. Ya que en este caso, pues bueno, nos da información sobre todo de BGP, que lo veremos en siguientes vídeos, que básicamente, pues digamos que es sobre los sistemas autónomos en los cuales se encuentra este rango, ¿vale? Por lo tanto, habría que realizarlo a los principales dominios y a las direcciones IP de esos dominios si nos interesa. Pero realmente el análisis más grande se realiza en los dominios, ¿vale? Entonces, habría que utilizar Roptex para analizar los dominios principales de la organización que hubiéramos obtenido, que luego veremos cómo podemos obtener diferentes dominios. Por ahora, la idea sería poner el principal. Pues si queréis analizar Udemy, udemy.com, si queréis analizar la UAM, uam.es, por ejemplo, o cualquier otro dominio que se os pase por la cabeza, ¿vale? Así que nada, esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya quedado más o menos claro y si tenéis cualquier duda no dudéis en escribirme, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.